Antes de que oigas hablar de imperios que caen y hombres que mueren congelados en la nieve, déjame preguntarte algo. ¿Qué se necesita para destruir al ejército más poderoso que Europa haya reunido jamás? Ni un ejército más grande. Ni mejores generales. A veces, solo se necesita distancia, frío y tiempo. Si estás aquí para conocer la verdadera historia, sin tonterías ni mitos de Hollywood, solo las decisiones, el sufrimiento y el colapso, estás en el lugar correcto. Dale a me gusta ahora mismo, deja un comentario si conoces el nombre de Borodino y suscríbete porque nos adentraremos en uno de los desastres militares más oscuros de la historia. Esta es la historia de cómo Napoleón Bonaparte condujo a 685.000 hombres a Rusia en 1812 y vio morir a casi todos. Retrocedamos a junio de 1812. Napoleón se encuentra en la cima de su poder. Controla la mayor parte de Europa. España, Italia, los estados alemanes, los Países Bajos, todos se someten a su voluntad. Las antiguas monarquías le temen. Los revolucionarios lo admiran. Ha rediseñado fronteras, reescrito leyes, se ha coronado emperador. Ha vencido a Austria en múltiples ocasiones, aplastado a Prusia, humillado a Rusia en Friedland. El continente nunca ha visto a nadie como él. Pero hay un problema. Rusia no se mantendrá a raya. El zar Alejandro I firmó un tratado con Napoleón tras la batalla de Friedland en 1807, el Tratado de Tilsit. Su objetivo era mantener la paz, confinar a Rusia al sistema continental de Napoleón y cortar el comercio con Gran Bretaña. Pero Alejandro no sigue las reglas. Los comerciantes rusos siguen comerciando con los británicos. El zar ignora las exigencias francesas. Peor aún, está movilizando tropas cerca de la frontera. Napoleón ve traición. Ve desafío. Y no lo tolerará. Así que Napoleón decide hacer lo que mejor sabe hacer, invadir. Pero esta no será como sus otras campañas. Esta será la mayor fuerza militar que Europa haya visto jamás. Reúne soldados de todo su imperio, franceses, alemanes, polacos, italianos, holandeses, austriacos, 685.000 hombres en total. El gran ejército. La grande armée. Se extiende kilómetros al marchar. Carros de abastecimiento, trenes de artillería, columnas de caballería, divisiones de infantería. La logística por sí sola es asombrosa. Alimentar a tantos hombres, mantenerlos equipados, trasladarlos a través de terreno hostil, nunca se había intentado a esta escala. El plan de Napoleón es simple: cruzar a Rusia. Forzar una batalla decisiva. Aplastar al ejército ruso. Marchar a Moscú. Imponer condiciones a Alejandro. Regresar a casa antes del invierno. La típica guerra napoleónica, rápida, brutal y decisiva. Espera que los rusos se encuentren con él cerca de la frontera, luchen y pierdan. Ya lo ha hecho antes. El 24 de junio de 1812, el gran ejército cruzó el río Niemen hacia territorio ruso. La invasión comenzó. Los soldados estaban confiados. Habían seguido a Napoleón victoria tras victoria. Creen en él. Creen en sí mismos. No tenían ni idea de lo que les esperaba. La cuestión es la siguiente: Rusia no lucha como todos los demás. Los comandantes rusos, Barclay de Tolly y el príncipe Bagration, saben que no pueden vencer a Napoleón en una batalla directa. Los franceses son demasiado experimentados, están demasiado bien entrenados, son demasiado agresivos. Así que hacen algo inesperado. Se retiran. No por pánico. No por derrota. Estratégicamente. Se repliegan, adentrándose más en Rusia, negándose a darle a Napoleón la batalla que anhela. Y mientras se retiran, lo queman todo. Cultivos, aldeas, puentes, almacenes de alimentos, todo lo que los franceses pudieran necesitar. La política se llama tierra quemada y es despiadada. Los campesinos rusos ven cómo sus hogares arden en llamas. Pero el ejército no se detiene. Si los franceses quieren perseguirlos, tendrán que hacerlo entre cenizas y ruinas. Napoleón está furioso. Necesita esa batalla decisiva. Toda su estrategia depende de ella. Impulsa a sus hombres hacia adelante, intentando alcanzar a los rusos, intentando obligarlos a resistir y luchar. Pero las distancias son desorbitadas. Rusia es inmensa, mucho más grande que cualquier cosa que Napoleón haya conquistado antes.
Los caminos son pistas de tierra que se convierten en barro con la lluvia. El calor es sofocante. Los soldados marchan 20 o 30 millas al día. Los caballos se desploman. Los carros de suministros se averían. Los hombres empiezan a desorganizarse, exhaustos, deshidratados, enfermos. La comida se agota más rápido de lo esperado. Las líneas de suministro se estrechan cada vez más. Se suponía que el gran ejército viviría de la tierra, pero no queda nada que tomar. Los rusos lo quemaron todo. Los soldados empiezan a sacrificar a sus caballos para obtener carne. Entonces empiezan a morir, disentería, tifus, hambre. Miles de hombres caen antes de ver siquiera a un soldado ruso. Napoleón sigue presionando. Tiene que hacerlo. Retroceder ahora sería humillante. Su imperio se basa en la victoria, en el impulso, en el mito de su invencibilidad. Si se retira sin luchar, ese mito se desmorona. Así que empuja a sus hombres a adentrarse más en Rusia, persiguiendo fantasmas. Pasan las semanas. El gran ejército se reduce. No por la batalla, sino por el desgaste. Para cuando llegan a Smolensk en agosto, han perdido más de 150.000 hombres. Smolensk arde cuando llegan. Los rusos la incendiaron antes de retirarse de nuevo. Napoleón se encuentra entre las ruinas humeantes y se da cuenta de que la campaña no va según lo planeado. Pero ha llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Sus mariscales están preocupados. Son veteranos, Ney, Davout, Murat. Han visto a Napoleón realizar milagros, pero esto es diferente. El ejército está exhausto. Los hombres tienen hambre. Se acerca el invierno. Lo instan a detenerse, consolidarse, esperar hasta la primavera. Napoleón se niega. Moscú está a solo unas semanas. Si logra tomar Moscú, puede obligar a Alejandro a negociar. La capital de Rusia tiene que significar algo. Los rusos finalmente detuvieron su retirada. El 7 de septiembre de 1812, los dos ejércitos se encontraron en un pueblo llamado Borodino, a 110 kilómetros al oeste de Moscú. Aquí estaba la batalla que Napoleón llevaba 3 meses persiguiendo. El día más sangriento de las guerras napoleónicas. El comandante ruso es ahora Mikhail Kutuzov, un general veterano y cauteloso que ha sustituido a Barclay. Kutuzov no quiere luchar, pero el zar lo exige. El pueblo ruso lo exige. Así que Kutuzov elige su terreno, una colina cerca de Borodino, anclada por fortificaciones llamadas fleches y un punto fuerte central, el Gran Reducto. Cuenta con unos 120.000 hombres. Napoleón tiene algo más. El escenario está listo. La batalla comienza al amanecer. Napoleón ordena un asalto frontal. Sin maniobras ingeniosas, sin brillantez de flanqueo, solo violencia descarnada. La artillería francesa bombardea las posiciones rusas. La infantería carga cuesta arriba entre cañonazos y descargas de mosquetes. Las flechas cambian de manos varias veces. Los hombres luchan con bayonetas en las trincheras. El Gran Reducto se convierte en un matadero. Las cargas de caballería francesa son destrozadas por los cañones rusos. Los contraataques rusos son destrozados por la potencia de fuego francesa. Continúa durante 12 horas. El ruido es ensordecedor, miles de cañones, mosquetes, hombres gritando. El humo es tan denso que apenas se puede ver. Los cadáveres se amontonan. La sangre empapa el suelo. Al final del día, 70.000 hombres. Están muertos o heridos. 70.000. En un solo día. En un solo campo de batalla. Los rusos se retiran de la noche a la mañana, pero no son destruidos. Se retiran en orden, todavía un ejército, todavía peligroso. Napoleón proclama la victoria, después de todo, conservó el campo. Pero no se siente como una victoria. Sus hombres están destrozados. Sus mariscales, conmocionados. Y los rusos siguen ahí fuera, todavía en retirada, todavía quemándolo todo. Una semana después, Napoleón llega a Moscú. La ciudad está casi vacía. El gobernador, Fyodor Rostopchín, evacúa la población. Y entonces, pocas horas después de la llegada de los franceses, Moscú arde. Se desatan incendios por toda la ciudad, deliberados y coordinados. Los rusos queman su propia capital antes que dejar que Napoleón la conserve intacta.
Napoleón observa arder Moscú desde el Kremlin. 3/4 partes de la ciudad arden en llamas. Los edificios de madera, los mercados, los suministros que necesitaba desesperadamente, todo se reduce a cenizas. Esperaba el triunfo. Esperaba que Alejandro viniera a implorar la paz. En cambio, solo encuentra silencio y humo. Espera. Los días se convierten en semanas. Envía cartas a Alejandro, ofreciéndole la paz, ofreciéndole condiciones. No hay respuesta. El zar no negocia. Napoleón se da cuenta, demasiado tarde, de que tomar Moscú no significa nada. Rusia es demasiado grande. Sus gobernantes están dispuestos a sacrificarlo todo. Y se acerca el invierno. A mediados de octubre, Napoleón sabe que debe retirarse. Se encuentra a 800 kilómetros de territorio hostil. Su ejército se muere de hambre. Los caballos se mueren. Los rusos lo rodean como lobos, acosando sus líneas de suministro y tendiendo emboscadas a los rezagados. Si espera más, quedará atrapado. El 19 de octubre de 1812, el gran ejército inicia su retirada de Moscú. 100.000 hombres inician la marcha. Tras ellos, la ciudad aún arde. Delante, solo frío, hambre y muerte. Aquí es donde realmente comienza la pesadilla. La retirada comienza en un silencio inquietante. 100.000 hombres, lo que queda del gran ejército, marchan desde Moscú en largas y exhaustas columnas. La primera semana no es terrible. Hace frío, sí, pero es llevadera. Los hombres están cansados, hambrientos, desmoralizados, pero siguen avanzando. Napoleón planea tomar una ruta de regreso por el sur, a través de territorio fresco que el ejército aún no ha desmantelado. Pero los rusos tienen otros planes. El ejército de Kutuzov los sigue de cerca, manteniéndose paralelo, justo fuera de su alcance. Los asaltantes cosacos atacan los flancos constantemente, gritando desde los árboles, aniquilando a los rezagados, robando suministros y desapareciendo antes de que los franceses puedan responder. Es guerra psicológica. Los soldados franceses empiezan a mirar por encima del hombro. Se agrupan más. Nadie quiere estar al borde de la columna. Entonces Napoleón recibe malas noticias. La ruta del sur está bloqueada. Una fuerza rusa se atrinchera, esperando. No le queda otra opción. Tiene que tomar el mismo camino de regreso por el que entró. El camino que atraviesa Smolensk. El camino que ya ha sido limpiado. El camino sembrado de cadáveres tras la marcha. Ahora baja la temperatura. Principios de noviembre, y el invierno llega antes de lo previsto. Todavía no es el frío brutal y apocalíptico, eso ya viene, pero hace suficiente frío. Los hombres que no tienen abrigos adecuados empiezan a tiritar sin control. Las hogueras se convierten en una necesidad desesperada. Los soldados queman todo lo que encuentran, muebles de aldeas abandonadas, ruedas de carretas, incluso libros. Se acurrucan alrededor de las llamas por la noche, demasiado exhaustos para preocuparse por la disciplina. La situación alimentaria es catastrófica. No queda nada. La política de tierra arrasada funcionó. El gran ejército avanza por un desierto. Los soldados se comen a sus caballos, primero los enfermos, luego los sanos, luego las monturas de caballería. Los otrora orgullosos coraceros franceses, la caballería pesada que dominó los campos de batalla europeos, ahora siguen adelante. Sin caballos, solo son hombres con abrigos metálicos. El hambre provoca cosas extrañas. Los hombres dejan de hablar. Dejan de preocuparse por los rangos, las órdenes, por nada que no sea la siguiente comida. Las unidades se desintegran. Los oficiales pierden el control. Los soldados se desvían del camino, buscando comida en las ruinas de pueblos quemados, y nunca regresan. Algunos mueren a manos de los cosacos. Otros se congelan. Algunos simplemente se sientan y esperan la muerte. Napoleón intenta mantener el orden, pero se le escapa de las manos. Esto ya no es un ejército. Es una columna de refugiados. 10.000, 20.000 hombres se separan del cuerpo principal cada semana, muertos, capturados, desertores, perdidos. La columna se acorta. El ritmo se ralentiza. La desesperación crece. Entonces, a mediados de noviembre, llega el frío de verdad. 20 grados bajo cero. 30 bajo cero. Ese frío que te quema los pulmones al respirar.
Ese que congela el sudor pegado a la piel. Ese que mata. Los hombres empiezan a morir en masa. La congelación les destroza los dedos de las manos y los pies, la nariz y las orejas. Los soldados se despiertan y no sienten los pies. Siguen caminando de todos modos porque detenerse significa morir. Algunos se desploman a medio paso y no se levantan. El camino se convierte en un pasillo de cadáveres congelados. Miles de ellos. Cuerpos con uniformes franceses, cuerpos con uniformes polacos, cuerpos sin uniforme alguno, despojados por los vivos desesperados. Los cadáveres no se pudren. Simplemente se congelan, monumentos al fracaso. Miles de caballos mueren. Los franceses comenzaron la campaña con casi 200.000 caballos. Ahora están casi agotados. Cuando un caballo se desploma, los hombres lo atacan en masa, descuartizándolo con bayonetas y cuchillos, a veces antes de que muera del todo. Lo comen crudo porque no hay tiempo para cocinarlo. La sangre se les congela en las manos. Los carros están abandonados. La artillería, el arma favorita de Napoleón, los cañones que le permitieron ganar batallas desde Italia hasta Egipto y Austerlitz, abandonados en la nieve. Demasiado pesados. Sin caballos para tirar de ellos. Los hombres están demasiado débiles para arrastrarlos. Así que los clavan y los abandonan. Los rusos los recogen más tarde, cientos de cañones franceses, una fortuna en bronce y hierro. La disciplina ha desaparecido. Los soldados ignoran a sus oficiales. Tiran sus mosquetes porque el metal está demasiado frío para sostenerlo. Desechan sus mochilas para avanzar más rápido. Saquean el tren de equipajes, luchando entre sí por restos de comida, mantas, cualquier cosa que pueda mantenerlos con vida un día más. Ahora cada uno lucha por sí mismo. Los cosacos siguen llegando. La mayor parte del tiempo ni siquiera luchan, solo observan, rodeando la columna como buitres. Cuando alguien se queda atrás, entran a caballo, desnudan el cuerpo y se marchan. A veces hacen prisioneros. Los franceses temen ser capturados casi tanto como congelarse. Los campesinos rusos, furiosos por la invasión y la destrucción, se vengan brutalmente de los franceses capturados. Las historias corren por la columna, hombres quemados vivos, enterrados vivos, golpeados hasta la muerte. No importa si son ciertas o no. El miedo es real. A finales de noviembre, el gran ejército llega al río Berecina. Este es el punto crítico. Se supone que el río está completamente congelado, crucébel a pie. Pero se ha derretido. El hielo está roto, fangoso e inestable. El río fluye, helado, y no hay puente. Y los rusos se acercan. 3 ejércitos rusos distintos convergen en el Berecina, intentando atrapar a Napoleón y destruir lo que queda de su fuerza. Si los franceses no pueden cruzar, están acabados. Kutuzov lo sabe. El almirante Pavel Chichagov, al mando de uno de los ejércitos rusos, lo sabe. Se mueven con rapidez, intentando sellar la trampa. Napoleón ordena a sus ingenieros construir puentes. 2 puentes, uno junto al otro, cruzan el río Berecina cerca de Studianka. Los ingenieros, helados y exhaustos, se adentran en el agua helada. Algunos mueren de frío mientras trabajan. Pero siguen construyendo. Arrancan madera de los edificios cercanos, lo que encuentran. Tardan 2 días. 2 días desesperados y gélidos mientras los rusos se acercan. El 26 de noviembre, los puentes están listos. Angostos, desvencijados, pero en pie. Comienza el cruce. Primero la infantería, luego la caballería, luego el convoy de bagajes, luego los rezagados. Es un caos. Todos están desesperados por cruzar. Los hombres se empujan. Los oficiales gritan órdenes que nadie obedece. Los puentes se balancean bajo el peso. Llegan los rusos. La artillería abre fuego. Los proyectiles impactan en las riberas del río. Los hombres mueren antes de llegar al puente. Los hombres mueren en el puente. Los hombres caen al agua helada y se ahogan o mueren de hipotermia en minutos. El sonido es infernal. Cañonazos, gritos, el crujido de la madera al romperse, el rugido del río. La retaguardia de Napoleón, comandada por el mariscal Ney, libra una desesperada lucha de contención. Ney es una leyenda, el más valiente de los valientes, lo llama Napoleón.
Sus hombres están superados en número y armamento, congelados y hambrientos. Pero resisten. Ganan tiempo para que el grueso del ejército cruce. El propio Ney es uno de los últimos en cruzar, combatiendo a la caballería rusa con un mosquete que recogió de un soldado muerto. Los puentes se derrumban el 29 de noviembre. Miles de rezagados siguen en el lado equivocado. Se precipitan a la orilla del río presas del pánico. Algunos intentan nadar. No lo consiguen. Otros intentan cruzar sobre el hielo roto. Este cede. Los cosacos llegan a caballo y los abaten o los hacen prisioneros. 10.000 hombres se pierden en el Berecina. Quizás más. Nadie lo sabe con exactitud. Pero Napoleón logra cruzar. También lo hace el núcleo de su ejército, unos 40.000 soldados efectivos en el combate, además de miles de rezagados desarmados y destrozados. Siguen avanzando hacia el oeste. Los rusos los siguen. El frío sigue matando. Llega diciembre. La temperatura baja aún más. 40 grados bajo cero. Los hombres mueren tan rápido que los supervivientes dejan de contar. Dejan de enterrar a los muertos, demasiado congelados, demasiado cansados. Los cadáveres se alinean en el camino, congelados en las posiciones en las que murieron. Algunos sentados. Otros arrodillados. Algunos despatarrado en la nieve. Sus rostros están fijados en expresiones de agonía, agotamiento o inexpresividad. Unidades enteras desaparecen. El cuerpo italiano, los regimientos westfalianos, los orgullosos lanceros polacos, desaparecidos. Muertos, capturados, dispersos. El imperio multinacional que Napoleón construyó, los soldados que lo siguieron de Madrid a Moscú, mueren en la nieve, olvidados. El propio Napoleón lucha. Sigue moviéndose, sigue dando órdenes, pero el mito se desmorona. El invencible emperador es solo un hombre ahora, envuelto en pieles, caminando en la gélida oscuridad como todos los demás. Sus mariscales tienen la mirada hundida. Su guardia imperial, los veteranos de élite que nunca se rindieron, ahora se están rindiendo. El 5 de diciembre, Napoleón toma una decisión. Se marchará. No se retirará con el ejército, sino que se adelantará y regresará a París a toda prisa. ¿Por qué? Porque le llegan noticias de que París está inquieta, de que corren rumores de desastre, de que sus enemigos huelen la sangre. Si se queda con el ejército, quedará atrapado en el lento avance hacia el oeste, quizá capturado, quizá asesinado. Si pierde el control de París, lo pierde todo. Así que les dice a sus mariscales que se va. Pone a Murat al mando de lo que queda del gran ejército. Con una pequeña escolta, se sube a un trineo y cabalga hacia el oeste tan rápido como los caballos lo permiten. Deja atrás a sus hombres. Algunos lo llaman abandono. Otros, pragmatismo. Sea como sea, Napoleón se ha ido. El ejército sigue muriendo. Mediados de diciembre de 1812. El gran ejército, o lo que queda de él, avanza a trompicones hacia la frontera rusa. El frío es implacable. Los cosacos son implacables. La muerte es implacable. El mariscal Murat, ahora al mando, apenas logra mantenerse unido. Es un genio de la caballería, un guerrero extravagante que una vez cargó contra las líneas enemigas con un sombrero de plumas y un uniforme con galones dorados. Ahora solo intenta mantener a sus hombres en movimiento. Los soldados están irreconocibles. Sus uniformes son harapos. Sus rostros están ennegrecidos por la congelación. Sus ojos están hundidos, apagados. Parecen cadáveres andantes. Algunos se han envuelto los pies en tela porque sus botas se desintegraron. Otros no llevan abrigos, solo mantas atadas a los hombros. Avanzan arrastrando los pies en silencio, demasiado cansados para hablar, demasiado fríos para sentir. Los franceses cruzan a Polonia a finales de diciembre. Polonia, aliada de Napoleón, la nación que restauró, el pueblo que envió 100.000 hombres a luchar por él en Rusia. Los polacos miran a los supervivientes y apenas los reconocen. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los regimientos polacos? La respuesta es simple: muertos. Congelados en la nieve rusa. Los pocos supervivientes polacos que logran regresar están destrozados, traumatizados. El sueño de una Polonia libre, restaurada por la victoria napoleónica, muere con ellos. Las cifras son alarmantes.
Napoleón invadió Rusia con 685.000 hombres. Cuando los remanentes finalmente cruzaron la frontera con dificultad en enero de 1813, menos de 40.000 seguían en condiciones de combatir. Eso representa menos del 6%. Una tasa de supervivencia del 6%. El resto están muertos, capturados, desertores o tan destrozados que jamás volverán a luchar. Es el peor desastre militar de la historia europea hasta ese momento. Pero no se trata solo de los soldados. Casi todos los caballos, casi 200.000, están muertos. La artillería, más de 1.000 cañones, se ha perdido. El tren de suministros, destruido. El prestigio, destrozado. Napoleón construyó su imperio sobre el mito de la invencibilidad. Después de Rusia, ese mito ha muerto. Las demás potencias europeas lo notan. Austria, Prusia, Suecia. Napoleón las había derrotado antes, las había humillado, las había obligado a formar alianzas que odiaba. Ahora ven debilidad. Ven una oportunidad. En cuestión de meses, se volverán contra él. Se formará la sexta coalición, Rusia, Prusia, Austria, Gran Bretaña, Suecia, España, todas alineadas contra Francia. Napoleón luchará 2 años más, ganando batallas, perdiendo guerras, hasta que finalmente, en 1814, lo obligarán a abdicar y lo exiliarán a Elba. Escapará, regresará para los 100 días, perderá en Waterloo y terminará su vida en una isla remota del Atlántico Sur, prisionero de los británicos. Pero todo empieza aquí. En la nieve. En la larga y helada carretera desde Moscú. Hablemos de por qué sucedió esto. ¿Cómo es posible que el mayor general de su época, al mando del mayor ejército que Europa haya visto jamás, pierda tan rotundamente? Primero, la logística. Napoleón subestimó la magnitud. Rusia es inmensa. Las distancias son desorbitadas. Sus líneas de suministro se extendían más de 800 kilómetros desde el río Niemen hasta Moscú. Mantener a 685.000 hombres alimentados, armados y equipados a esa distancia, a través de territorio hostil, mientras los rusos lo quemaban todo, era imposible. Sabía que era arriesgado. Lo hizo de todos modos. ¿Arrogancia? Quizás. ¿Exceso de confianza en su capacidad para forzar una batalla rápida y decisiva? Sin duda. Segundo, tierra arrasada. Los rusos se negaron a seguir las reglas. La guerra europea en esa época se basaba en batallas, grandes enfrentamientos planificados donde los ejércitos se encontraban, luchaban y un bando ganaba. Los rusos no hicieron eso. Se retiraron, quemaron, se retiraron, quemaron. Intercambiaron espacio por tiempo. Permitieron que la tierra misma se convirtiera en su arma. Napoleón no tenía respuesta para eso. No podía obligarlos a luchar, y no podía sobrevivir en el páramo que dejaban atrás. Tercero, el desgaste. El gran ejército agonizaba incluso antes de que llegara el invierno. Enfermedades, hambre, agotamiento, calor. Para cuando llegaron a Moscú, habían perdido más de 200.000 hombres. Se habían marchitado hasta la muerte. La retirada culminó el trabajo, pero el colapso comenzó mucho antes de que llegara el frío. Cuarto, invierno. Sí, el frío mató a decenas de miles. Pero no fue solo mala suerte. Era finales de octubre cuando Napoleón comenzó la retirada. Sabía que se acercaba el invierno. Apostó a que podría escapar antes de que azotara con fuerza. Se equivocó. Y una vez que llegó el frío de verdad, el ejército estaba condenado. Los hombres se congelaron porque ya estaban débiles, hambrientos, destrozados. Quinto, la estrategia rusa. Kutuzov, Barclay, Alexander, no necesitaban destruir el ejército de Napoleón ellos mismos. Solo necesitaban evitar la derrota mientras la tierra hacía el trabajo. Hostigar, retrasar, quemar, retirarse. Dejar que el hambre y el frío mataran. Funcionó. Los rusos también perdieron cientos de miles de hombres, soldados y civiles, quemaron aldeas, arrasaron tierras de cultivo. Pero estaban dispuestos a pagar ese precio. Napoleón no. Y finalmente, la arrogancia. Napoleón creía que podía doblegar a Rusia porque había doblegado a todos los demás. Creía que su genio, su velocidad y su agresividad superarían los obstáculos. Creía que Moscú importaba. Se equivocaba. A Rusia no le importaba Moscú.
A Rusia le importaba sobrevivir. Y, al final, sobrevivir significaba sobrevivir al invasor. Hablemos del coste humano. 685.000 hombres marcharon hacia Rusia. Menos de 40.000 regresaron listos para el combate. Eso significa que aproximadamente 645.000 hombres murieron, fueron capturados o estaban demasiado destrozados para luchar. La mayoría están muertos. Congelados, hambrientos, baleados, ahogados, enfermos. Sus cuerpos están esparcidos por 1000 millas de la campiña rusa y polaca. Algunos están enterrados. La mayoría no. Durante años, los viajeros por esos caminos relatan haber visto huesos en las zanjas, restos de uniformes entre los arbustos, cráneos sonriendo desde la nieve derretida. Piensen en los pueblos de donde vinieron. Pequeños pueblos de Francia, Alemania, Polonia, Italia. Familias esperando a hijos y padres que nunca regresarán. Algunos reciben cartas. La mayoría no. Los hombres simplemente desaparecen en la inmensidad rusa y nunca regresan a casa. Regimientos enteros son aniquilados. Las comunidades locales pierden una generación de jóvenes. El coste para Rusia es igual de brutal. La política de tierra arrasada devastó a su propio pueblo. Miles de campesinos rusos murieron de hambre porque sus cosechas fueron quemadas. Miles más se congelaron, fueron asesinados por los rezagados franceses o murieron en combate. Moscú, su antigua capital, quedó destruida en 3/4 partes. Smolensk, Vitebsk y decenas de ciudades quedaron reducidas a cenizas. El ejército ruso perdió más de 200.000 hombres en la campaña. Ganaron. Pero sangraron por ello. ¿Y qué logró? El imperio de Napoleón comienza su declive. Las guerras que comenzaron en 1792, cuando la Francia revolucionaria declaró la guerra a Austria, no terminarán hasta 1815 en Waterloo. 23 años de guerra casi constante. Millones de muertos. Y después de toda esa sangre, después de todas esas batallas, después de que Napoleón reestructurara Europa 2 veces, la monarquía borbónica se restaura en Francia. Los antiguos reyes regresan. El mapa se ve casi como antes de la revolución. ¿Valió la pena? Se podría argumentar que Napoleón introdujo reformas, el código napoleónico, la meritocracia, el fin de los privilegios feudales en los territorios conquistados. Se podría argumentar que difundió los ideales de la Ilustración por toda Europa. Pero también se podría argumentar que fue un tirano que causó un sufrimiento indescriptible en busca de gloria personal. La historia tiene pocas respuestas claras. Lo que sabemos con certeza es esto: en 1812, 685.000 hombres marcharon hacia Rusia. Menos de 40.000 regresaron. Es uno de los capítulos más oscuros de la historia militar. Una lección magistral de extralimitación. Un testimonio de los límites del genio. Un recordatorio de que la geografía, el clima y la logística pueden derrotar incluso a los ejércitos más poderosos. Napoleón, sentado en su trineo, regresa a París a toda velocidad, dejando atrás a sus soldados congelados y moribundos. Reconstruirá. Reunirá nuevos ejércitos. Luchará de nuevo. Pero el gran ejército, el magnífico e invencible gran ejército que aterrorizó a Europa durante una década, ha desaparecido. Muerto en la nieve rusa. Si esta historia te conmovió, si aprendiste algo, si quieres más historia sin rodeos, solo los hechos, el sufrimiento y las consecuencias, aquí tienes lo que necesito. Suscríbete. Comparte esto con quien necesite saberlo. Comenta abajo, ¿has oído hablar de Borodino? ¿Conocías el cruce de Berecina? Construyamos una comunidad que respete la historia, que honre a los muertos, que no ignore la cruda verdad. Porque esta no es solo una historia sobre Napoleón. Es una historia sobre la arrogancia. Sobre el precio de la ambición. Sobre lo que sucede cuando los imperios se extralimitan. Y es una historia que resuena a lo largo de la historia, desde Rusia en 1812, hasta Rusia en 1941, cuando Hitler comete el mismo error, hasta cada guerra donde la distancia, el frío y la terquedad derrotan a la invasión. 685.000 hombres entraron en Rusia. Menos de 40.000 regresaron. Recuérdenlos. Recuerden lo que soportaron. Recuerden lo que costó. Esa es la historia. Esa es la verdad. Sin tonterías. Solo historia. Rebobinemos.
Antes de hablar de lo que salió mal, hablemos de lo que Napoleón pensaba. Porque esto no fue una apuesta imprudente de un hombre desesperado. Fue una invasión calculada por el comandante militar más exitoso desde Julio César. Napoleón tenía razones. Tenía un plan. Y por un tiempo, casi tenía sentido. Año 1811. Napoleón controla un imperio que se extiende desde España hasta Polonia, desde el Mar del Norte hasta el sur de Italia. Ha derrotado a todas las grandes potencias continentales, Austria 4 veces, Prusia una vez tan duramente que aún no se han recuperado, Rusia en Friedland en 1807. El Tratado de Tilsit, firmado en una balsa en medio del río Niemen, supuestamente, encerraría a Rusia en su órbita. Alejandro Magno accedió a unirse al sistema continental, el bloqueo económico de Napoleón contra Gran Bretaña. Sin puertos rusos para los barcos británicos. Sin comercio ruso con Londres. Si se estrangula económicamente a Gran Bretaña, Napoleón triunfa sin invadir el otro lado del canal. Pero Alejandro no cumple su palabra. Para 1810, los puertos rusos vuelven a comerciar en secreto con Gran Bretaña. Los comerciantes rusos hacen fortunas rompiendo el bloqueo. El zar emite decretos que parecen de cumplimiento, pero no sirven de nada en la práctica. Napoleón lo sabe. Sus espías lo denuncian. Sus funcionarios de aduanas lo documentan. Es una traición, y peor aún, lo hace quedar mal. Hay más. Rusia está expandiendo su influencia en Polonia, en los territorios otomanos, en zonas que Napoleón considera su esfera de influencia. El zar se está rearmando, reorganizando su ejército y desplazando tropas hacia la frontera. Desde la perspectiva de Napoleón, la guerra es inevitable. Es mejor atacar primero, con fuerza, y obligar a Alejandro a volver a la mesa de negociaciones antes de que Rusia se convierta en una amenaza mayor. Así que Napoleón empieza a planear. Esta no será como sus otras campañas, ataques relámpago, marchas rápidas, una batalla decisiva. Rusia es demasiado grande para eso. Necesitará una fuerza masiva, una cantidad abrumadora de hombres, suficientes para absorber las pérdidas y seguir avanzando. Empieza a reunir tropas de todo el imperio. La Grande Armée francesa forma el núcleo, experimentada, disciplinada y leal. Pero Napoleón necesita más. Convoca a sus aliados. Los alemanes, bávaros, sajones, westfalianos, tropas de la Confederación del Rin. Los polacos, desesperados por restaurar su nación, dispuestos a luchar contra Rusia, su opresor histórico. Los italianos. Los holandeses. Incluso los austriacos y prusianos, enemigos derrotados obligados a aliarse, envían contingentes. Para la primavera de 1812, Napoleón había reunido 685.000 hombres. Es el ejército más grande que Europa haya visto jamás. Es más grande que el ejército que conquistó la Galia. Más grande que el ejército que cruzó el Rubicón. Más grande que cualquier cosa que Alejandro Magno comandara. La logística es asombrosa. 200.000 caballos. 25.000 carros. Hornos portátiles para hornear pan. Hospitales móviles. Trenes de artillería con más de 1.300 cañones. Se construyen depósitos de suministros a lo largo de la frontera, abastecidos con alimentos, municiones y equipo. Napoleón estudia mapas, calcula distancias, planifica rutas. Conoce los riesgos. Ha leído sobre Carlos XII de Suecia, quien invadió Rusia un siglo antes y fue destruido. Pero Napoleón cree ser más inteligente, más rápido y estar mejor preparado. Cree que puede obligar a Alejandro a luchar y ganar antes de que el invierno ruso se convierta en un factor determinante. 24 de junio de 1812. El gran ejército cruza el río Niemen. Comienza la invasión. Los soldados marchan en orden, confiados, cantando. El calor del verano es agobiante, pero ya habían marchado con calor antes. Los civiles polacos los vitorean al pasar, libertadores, piensan. Las bandas francesas tocan. Napoleón cabalga con su Estado Mayor, planeando la siguiente fase. Todo marcha según lo previsto. Excepto que los rusos no están donde deberían estar. Las fuerzas fronterizas, 2 ejércitos rusos al mando de Barclay de Tolly y Bagration, se retiran antes de que Napoleón pueda acorralarlos. Espera que defiendan Vilna. La abandonan. Espera que defiendan el río Dvina.
Lo cruzan en retirada y siguen avanzando. Cada vez que Napoleón se acerca, se escabullen. Y lo están quemando todo. Cada pueblo, cada aldea, cada granja entre Napoleón y los rusos en retirada arde en llamas. Es una política ordenada desde arriba. Barclay sabe que no puede vencer a Napoleón en una batalla campal, así que lo desangrará. Lo matará de hambre. Lo agotará. Rusia se convertirá en el arma. Napoleón está furioso. Toda su estrategia se basa en atrapar a los rusos, derrotarlos y dictar la paz. Si no luchan, la campaña se alarga. Y el tiempo es lo único que le falta. Cada día que se adentra más en Rusia es un día más en el que sus líneas de suministro se debilitan. Cada día que marchan por territorio arrasado es un día más en el que sus hombres pasan hambre. El gran ejército empieza a sufrir casi de inmediato. El calor es brutal, los soldados se desploman por insolación. Los caminos son de tierra y se convierten en lodo cuando llueve. Los ejes de las carretas se rompen. Los caballos cojean. La disentería se extiende entre las filas, agua en mal estado, falta de higiene, falta de tiempo para acampar adecuadamente. Los hombres empiezan a morir por cientos, luego por miles. No por batalla, sino por enfermedades, agotamiento y hambre. El sistema de abastecimiento colapsa. Los depósitos que Napoleón construyó están demasiado rezagados. Los carros no pueden seguir el ritmo de la marcha. Se supone que los soldados deben recibir raciones, pan, carne, vino. En cambio, obtienen lo que encuentran. Matan ganado en granjas abandonadas. Saquean bodegas. Comen grano verde y enferman más. Para cuando el ejército llega a Vítebsk a finales de julio, Napoleón ha perdido 150.000 hombres. Una quinta parte de sus fuerzas. Y no ha librado ni una sola batalla importante. Sus mariscales están preocupados. Davout, su mejor estratega, sugiere detenerse en Vítebsk. Consolidar. Esperar hasta 1813. Invadir de nuevo con tropas de refresco. Napoleón lo considera. Por un momento, realmente lo considera. Pero luego mira el mapa. Moscú está a solo 640 kilómetros. 640 kilómetros. Si se detiene ahora, Alejandro gana sin luchar. El mito de la invencibilidad napoleónica muere. Sus enemigos en toda Europa olerán la debilidad. Así que Napoleón ordena al ejército avanzar. Smolensk es el siguiente objetivo, una ciudad importante, un cruce estratégico, un centro de abastecimiento. Si toma Smolensk, puede obligar a Alejandro a reaccionar. El ejército avanza. Los rusos siguen retirándose. La temperatura sube a más de 32 grados. Más hombres se desploman. Más caballos mueren. La columna deja tras sí un rastro de cadáveres y equipo abandonado. 17 de agosto de 1812. Los franceses llegan a Smolensk. Los rusos están allí. Por fin, una oportunidad para luchar. Napoleón ordena un asalto. La ciudad es antigua, rodeada de gruesas murallas medievales. Los rusos se defienden con fiereza. La artillería francesa bombardea las murallas. La infantería asalta las brechas. Estalla la lucha callejera, brutal, cuerpo a cuerpo, casa por casa. Al anochecer, Smolensk arde. Los rusos se retiran cruzando el río Dnieper al amparo de la oscuridad, destruyendo los puentes que tienen tras ellos. Napoleón se encuentra en las ruinas. La mitad de la ciudad es ceniza. Los suministros que esperaba capturar han desaparecido, los rusos los quemaron antes de irse. Ha ganado la batalla, pero no ha conseguido casi nada. Sus mariscales le instan a detenerse. Murat, su comandante de caballería, argumenta que deberían atrincherarse, fortificar Smolensk y pasar el invierno allí. Napoleón se niega. Moscú está a menos de 400 kilómetros. La capital de Rusia. El corazón simbólico del imperio. Está convencido de que si toma Moscú, Alejandro tendrá que negociar. Así que el gran ejército marcha de nuevo. Se adentra más en Rusia. Se aleja de la seguridad. Los hombres están exhaustos, hambrientos, enfermos. La disciplina se resiente. Los rezagados se quedan atrás y son eliminados por los cosacos. Regimientos enteros. Son sombras de su antigua fuerza. Pero siguen avanzando. Porque Napoleón lo ordena.
Porque detenerse significa admitir el fracaso. 5 de septiembre de 1812. Los exploradores informan que los rusos han dejado de retirarse. Están atrincherados en un pueblo llamado Borodino, a 110 kilómetros al oeste de Moscú. Kutuzov, el nuevo comandante ruso, ha decidido plantar cara. El zar lo exigió. La aristocracia rusa lo exigió. El pueblo lo exigió. La retirada solo puede llegar hasta cierto punto antes de convertirse en cobardía. Napoleón se siente aliviado. Por fin. Una batalla. Esto es lo que mejor sabe hacer. Ha ganado docenas de batallas mediante maniobras, agresión y concentración de fuerzas en el punto decisivo. Estudia las posiciones rusas. Son sólidas, ancladas en terreno elevado, fortificadas con fortificaciones de tierra y protegidas por artillería. Kutuzov tiene 120.000 hombres y 640 cañones. Napoleón tiene unos 130.000 hombres y 587 cañones. Están casi empatados. Será un duelo reñido. 7 de septiembre de 1812. Amanece. Comienza la batalla. Napoleón no intenta nada sofisticado, nada de maniobras de flanqueo, nada de trucos ingeniosos. Simplemente un asalto frontal y directo. Aplastarlos con artillería. Enviar a la infantería. Abrirse paso. Es la única opción cuando el enemigo ha elegido un buen terreno defensivo. La artillería francesa abre fuego. Cientos de cañones disparan en secuencia, un estruendo retumbante que resuena a kilómetros de distancia. Las posiciones rusas desaparecen en humo. Entonces entra la infantería. Columnas de soldados franceses, con las bayonetas caladas, marchan cuesta arriba hacia la vorágine. Los rusos contraatacan, cañones cargados con metralla, miles de mosquetes. Los hombres caen en filas. Las primeras filas se desgarran. Las siguientes filas pasan por encima de los cadáveres y siguen avanzando. Las principales fortificaciones rusas, las Fleches, 3 fortificaciones en forma de V en el flanco izquierdo, se convierten en el punto focal. Las divisiones francesas atacan. Las divisiones rusas contraatacan. Las Fleches cambian de manos. La infantería francesa las toma. La infantería rusa las retoma. El combate es cuerpo a cuerpo ahora, bayonetas, culatas de fusil, hombres forcejeando en el suelo. La artillería dispara a quemarropa contra la melé. Los cadáveres se amontonan en las trincheras. A la derecha rusa, el gran reducto, una enorme fortificación de tierra repleta de cañones, ancla la línea. Napoleón ordena al mariscal Ney que lo tome. La infantería de Ney carga. Los cañones rusos los dispersan. Se repliegan, se reagrupan y vuelven a cargar. La caballería francesa, coraceros con petos de acero, sube la ladera bajo el fuego de los cañones. Los caballos relinchan. Los hombres son derribados de sus sillas. Siguen avanzando. Al mediodía, el gran reducto está rodeado. La artillería francesa ha avanzado, disparando a quemarropa contra los cañones rusos. La infantería asalta las murallas. Los rusos se defienden con todo, bayonetas, espadas, picas de cañón utilizadas como garrotes. Finalmente, los franceses logran abrirse paso. El gran reducto cae. Cientos de muertos yacen en su interior, cuerpos franceses y rusos entrelazados. Pero los rusos no ceden. Kutuzov repliega sus líneas, se reorganiza y resiste. Los franceses están exhaustos. A Napoleón solo le queda una carta, la Guardia Imperial, su reserva de élite, 20.000 de los mejores soldados del mundo. Sus mariscales le ruegan que los emplee, que aplaste el centro ruso y acabe con esto. Napoleón duda. Si pierde a la Guardia, no le queda nada. Se niega. La batalla se detiene. Al atardecer, todo ha terminado. Los rusos se retiran durante la noche, retirándose hacia Moscú. Napoleón mantiene el campo de batalla. Técnicamente, es una victoria francesa. Pero el coste es terrible. 30.000 bajas francesas. 40.000 bajas rusas. 70.000 hombres, muertos o heridos, en 12 horas. Es el día más sangriento de las guerras napoleónicas. Y los rusos no están destruidos. Siguen siendo un ejército. Siguen organizados. Siguen siendo peligrosos. Napoleón ganó la batalla, pero no la guerra.
Necesitaba la aniquilación. Sufrió desgaste. Y ahora, Moscú está abierta. Pero su ejército está destrozado. 14 de septiembre de 1812. El ejército de Napoleón llega a Moscú. Los hombres están exhaustos, maltrechos por Borodino, pero ven la ciudad al frente y la esperanza arde. Moscú, cúpulas doradas, calles extensas, la antigua capital de Rusia. Sin duda, esto significa algo. Sin duda, Alejandro negociará ahora. Sin duda, la campaña está a punto de terminar. Pero Moscú guarda silencio. Vacío. Las puertas están abiertas. Ninguna delegación llega a entregar las llaves. Ningún funcionario implora clemencia. La ciudad ha sido evacuada. El gobernador Fiodor Rostopchín ordenó la salida de los civiles, liberó a los criminales de las cárceles y se marchó. Los franceses marchan hacia una ciudad fantasma. Napoleón entra en el Kremlin, el enorme complejo fortificado en el corazón de la ciudad. Se encuentra en la sala del trono de los zares y espera noticias de Alejandro. Nada. El silencio es desconcertante. Así no debería funcionar. Cuando se captura la capital de una nación, se rinde. Esa es la regla. Pero Rusia no la sigue. Esa noche, estallan incendios. Pequeños al principio, un almacén, un mercado. Luego más. Decenas de incendios se propagan rápidamente. El viento arrecia. Por la mañana, Moscú arde sin control. 3/4 partes de la ciudad arden en llamas. Los edificios de madera, las iglesias centenarias, los depósitos de suministros que los franceses necesitan desesperadamente, todo reducido a cenizas. ¿Quién provocó los incendios? Los franceses culpan a Rostopchín, dice que dejó pirómanos con órdenes de quemar Moscú en lugar de dejar que Napoleón la conservara intacta. Los rusos lo niegan, culpando al saqueo y la negligencia francesa. Los historiadores aún lo debaten. Pero el resultado es innegable. Moscú, el premio que Napoleón recorrió 1600 kilómetros para reclamar, está destruida. Napoleón observa desde el Kremlin cómo el humo se eleva por la ciudad. Está atrapado en la fortaleza de piedra mientras el infierno ruge afuera. Por un momento, considera huir, pero el fuego está por todas partes. Espera. Cuando las llamas finalmente se extinguen, observa los escombros. ¿Esto es victoria? ¿Gobernar sobre cenizas? Pero se queda. Ha llegado demasiado lejos como para echarse atrás. Establece su cuartel general en el Kremlin y espera a que Alejandro se ponga en contacto con él. Pasan los días. Nada. Envía cartas, ofertas de paz, condiciones generosas, peticiones de negociación. Ninguna respuesta. Envía emisarios. Son rechazados o ignorados. Alejandro no habla. El zar ha decidido que cualquier paz con Napoleón es peor que continuar la guerra. Pasan las semanas. Septiembre da paso a octubre. El ejército francés ocupa las ruinas de Moscú, buscando comida, saqueando lo que queda, intentando descansar. Pero la situación se deteriora. No llega comida, las líneas de suministro desde Francia son demasiado largas y vulnerables. La campiña circundante ha quedado devastada por la tierra quemada. Los cosacos hostigan a todas las partidas francesas de forrajeo. Los hombres enviados a buscar comida no regresan. Los generales de Napoleón se están desesperando. El mariscal Berthier, su jefe de Estado Mayor, le advierte que deben partir pronto. Se acerca el invierno. Se encuentran a 800 kilómetros de territorio enemigo. El ejército está débil, desabastecido y mengua cada día por las enfermedades y la deserción. Murat comparte la preocupación. Ney lo dice sin rodeos, salgan ya o mueran aquí. Napoleón sabe que tienen razón. Pero admitirlo significa admitir que toda la campaña fue un fracaso. Significa retirarse sin lograr ninguno de sus objetivos. Significa que sus enemigos en toda Europa verán su debilidad y se volverán contra él. Está paralizado por el orgullo y la esperanza de que Alejandro ceda primero. 13 de octubre de 1812. Una incursión rusa alcanza el puesto francés en Tarutino, al sur de Moscú. Es un ataque contundente y agresivo. El ejército de Kutuzov se vuelve cada vez más audaz, poniendo a prueba las defensas francesas. Napoleón se da cuenta de que los rusos no están vencidos. No van a negociar.
Esperan al invierno para terminar la tarea que empezaron. 19 de octubre de 1812. Napoleón finalmente da la orden. El gran ejército se retirará. 100.000 hombres. Eso es todo lo que queda de los 685.000 que cruzaron el Niemen hace 4 meses. Salen de Moscú en largas columnas, cargando con el botín que han recogido. Algunos hombres empujan carros cargados de plata, pinturas, pieles, objetos de valor que perderán su valor cuando llegue el frío. Napoleón planea retirarse al sur, tomando una ruta diferente, a través de territorio aún intacto. Pero Kutuzov bloquea el camino del sur con su ejército en Maloyaroslavets. Los franceses atacan y toman la ciudad, pero el grueso de las fuerzas de Kutuzov sigue atrincherado. Napoleón observa la situación, su ejército exhausto y desnutrido atacando una posición rusa preparada, y decide que no vale la pena el coste. Gira hacia el norte, de vuelta por el mismo camino por el que entraron. El camino que atraviesa Smolensk. El camino ya destrozado. El camino flanqueado por los cadáveres de la marcha a Moscú. La pesadilla se acelera. El frío aún no es brutal, solo el frío de octubre, pero es suficiente. Los hombres que no tienen abrigos adecuados empiezan a tiritar por la noche. Los caballos mueren de agotamiento y hambre. Sin caballos, las carretas no pueden avanzar. Sin carretas, las provisiones se agotan aún más rápido. Los soldados empiezan a abandonar su equipo. Primero las pesadas mochilas, luego los mosquetes, y luego cualquier cosa que les pese. La disciplina se derrumba. Los cosacos están por todas partes. No atacan las columnas principales. Es demasiado peligroso. Esperan a los rezagados. Un hombre se queda atrás para descansar, orinar, buscar comida y desaparece. Los cosacos llegan a caballo, lo matan o lo capturan, despojan el cuerpo y se marchan. Los franceses empiezan a viajar en grupos compactos, temerosos de estar solos ni un minuto. El ejército de Napoleón ya no es un ejército. Es una turba. Las unidades se mezclan. Los oficiales pierden el control. Los hombres siguen la masa de cuerpos que tienen delante, con la esperanza de que alguien sepa a dónde van. El camino está abarrotado de soldados, seguidores del campamento, carros y cañones abandonados. El avance se ralentiza. Principios de noviembre. Baja la temperatura. Aún no llega al frío apocalíptico, pero sí lo suficiente como para matar a los débiles. Y ahora todos están débiles. El hambre ha reducido a los orgullosos soldados a esqueletos. Sus uniformes les cuelgan del cuerpo. Tienen los ojos hundidos. Caminan aturdidos, un pie delante del otro, demasiado exhaustos para pensar en nada más que en sobrevivir. Los franceses llegan a Smolensk el 9 de noviembre. Es una ciudad ocupada por los franceses desde agosto, así que debería haber provisiones, comida, munición, atención médica. Los soldados fantasean con ello durante la marcha. Comidas calientes. Un refugio cálido. Descanso. Llegan a la ciudad medio muertos, desesperados. Pero Smolensk es un desastre. Los suministros son insuficientes, ni de lejos suficientes para 100.000 hombres. Los depósitos han sido mal administrados, saqueados por los rezagados anteriores o consumidos por la guarnición. Los soldados hambrientos se amotinan, irrumpen en los almacenes y se pelean por las obras. Los oficiales intentan restablecer el orden, pero fracasan. Los hombres comen pan mohoso y enferman más. Cientos mueren en Smolensk de tifus, disentería y hambre. Después de unos días, Napoleón ordena al ejército que se retire de nuevo. Quedarse aquí significa morir. Mudarse también podría significar morir, pero al menos hay una posibilidad. 14 de noviembre. El ejército abandona Smolensk. 50.000 soldados, quizá menos. La mitad de las fuerzas que entraron en la ciudad. El resto están muertos, demasiado enfermos para moverse o desertaron. El frío arrecia. -10 grados Celsius. -20. El tipo de frío que hace que el metal se te pegue a la piel. El tipo que te congela el aliento. Los hombres empiezan a morir en masa. La congelación les quita primero los dedos de las manos y los pies. Luego las manos y los pies. Luego, la vida. Los soldados se sientan en la nieve a descansar y mueren congelados antes de poder levantarse. El camino se convierte en una pesadilla, miles de cadáveres congelados, montones de equipo abandonado,
caballos muertos con trozos de carne arrancados de los flancos. Los caballos supervivientes están esqueléticos, apenas pueden caminar. Cuando uno se desploma, los hombres lo acosan con cuchillos y bayonetas, cortando trozos de carne, a veces antes de que muera del todo. Se lo comen crudo porque no hay tiempo ni energía para hacer fogatas. Algunos hombres beben la sangre. Cualquier cosa por calorías. Cualquier cosa para sobrevivir un día más. La artillería está abandonada. Los preciados cañones de Napoleón, las armas que le permitieron ganar batallas por toda Europa, abandonados en la nieve, con los cañones clavados para que los rusos no puedan usarlos. Pero los rusos no necesitan capturarlos. Simplemente siguen a los franceses en retirada y recogen cientos de cañones. Una fortuna en bronce y hierro, abandonada porque no hay caballos para tirar de ellos ni hombres lo suficientemente fuertes para arrastrarlos. La Guardia Imperial, la élite de Napoleón, los hombres que nunca se doblegaron, nunca huyeron, nunca se rindieron, ahora se desmoronan. No por cobardía. Por frío y hambre. Siguen marchando en formación, siguen protegiendo al emperador, pero son fantasmas. Sus uniformes son harapos. Sus rostros están ennegrecidos por la congelación. Parecen cadáveres andantes. La disciplina ha desaparecido por completo. Los soldados ignoran las órdenes. Tiran sus armas. Se deshacen de sus mochilas. Los oficiales no pueden controlarlos. Los alguaciles apenas pueden controlar a su propio personal. Cada uno lucha por sí mismo. La única regla es la supervivencia. Los cosacos siguen dando vueltas. Ya ni siquiera necesitan atacar. Simplemente esperan a que los hombres se desprendan de la columna, entran a caballo y los rematan. A veces toman prisioneros. Los franceses temen eso casi tanto como congelarse. Los campesinos rusos, enfurecidos por la invasión y por la quema de sus aldeas, se vengan brutalmente de los franceses capturados. Se propagan historias, hombres torturados, enterrados vivos, quemados. No importa si todas las historias son ciertas. El miedo es real. Finales de noviembre. El río Berecina. Aquí es donde todo llega a su punto álgido. El río debería estar completamente congelado, Cruceville-a-Pied. Pero se ha derretido. El hielo se ha roto. El río fluye, ancho y gélido. Y no hay puente. 3 ejércitos rusos convergen en el Berecina. Kutuzov desde el este. El almirante Chichagov desde el sur. Wittgenstein desde el norte. Intentan atrapar a Napoleón, destruir lo que queda del gran ejército y capturar al mismísimo emperador. Si los franceses no pueden cruzar el río, están perdidos. Napoleón ordena a sus ingenieros construir puentes. Es una decisión desesperada. Los ingenieros, hombres de las compañías de pontones, ya medio muertos de frío y agotamiento, se adentran en el agua helada. Construyen 2 puentes, uno junto al otro, con madera arrancada de edificios cercanos. Algunos mueren en el agua, sucumbiendo a la hipotermia mientras trabajan. Pero siguen construyendo. No hay otra opción. 26 de noviembre de 1812. Los puentes están terminados. Angostos, inestables, apenas se sostienen. Comienza el cruce. Primero la infantería, intentando mantener el orden. Luego la caballería, con sus caballos resbalando sobre las tablas heladas. Luego la masa de rezagados, los heridos que caminaban, los seguidores del campamento. Todos desesperados por cruzar. Llegan los rusos. La artillería despliega sus cañones en la orilla este y abre fuego. Los proyectiles impactan contra los puentes, las riberas, las apiñadas masas de hombres. Los cuerpos caen al agua. El río se tiñe de rojo. Los hombres gritan. Los caballos entran en pánico. Los puentes se balancean bajo el peso. El mariscal Ney y la retaguardia mantienen la línea en la orilla este. Superados en número y armamento, y congelándose, luchan. Ganan tiempo para que el grueso del ejército cruce. Ney está en todas partes, dirige el fuego de cañón, reagrupa a las unidades derrotadas, dispara él mismo a los rusos con un mosquete que recogió. Sus hombres lo veneran. Aguantan. 28 de noviembre. La presión es insoportable. Miles de rezagados siguen en la orilla este, apiñándose hacia los puentes. La artillería rusa es implacable.
Los puentes se rompen bajo el peso. Los ingenieros realizan reparaciones desesperadamente, pero no es suficiente. 29 de noviembre. Llega la orden: quemar los puentes. La retaguardia debe cruzar ya, o quedará atrapada. Ney repliega a sus hombres, resistiendo a cada paso. Cruzan bajo fuego enemigo, los últimos soldados franceses en lograrlo. Los ingenieros incendian los puentes. Miles de rezagados siguen en la orilla equivocada. Se dan cuenta de lo que ocurre y, presas del pánico, se precipitan a la orilla. Algunos intentan nadar. La corriente los arrastra. El frío los mata en minutos. Algunos intentan cruzar sobre el hielo roto. Este cede. Se ahogan o se congelan. Los cosacos llegan a caballo y masacran a los que quedan en la orilla. 10.000 hombres se pierden en Berecina. Quizás 15.000. Nadie sabe la cifra exacta. Pero Napoleón y el núcleo de su ejército logran cruzar. 40.000 hombres, quizás menos, aún capaces de luchar. Siguen avanzando hacia el oeste. El frío arrecia. Diciembre. 30 grados bajo cero. 40 grados bajo cero. Hombres mueren a cada paso. La columna se encoge cada día. Unidades que contaban con 1.000 hombres ahora tienen 100. Regimientos desaparecen por completo. El cuerpo polaco, las divisiones italianas, los westfalianos, desaparecidos. Muertos, capturados o dispersos. Napoleón se marcha. El 5 de diciembre, les anuncia a sus mariscales que regresa a París. No puede permitirse quedar atrapado con un ejército tan lento. Si lo capturan o lo matan, su imperio se derrumba. Necesita regresar, reclutar nuevos ejércitos y mantener la unidad del imperio. Pone a Murat al mando y cabalga hacia el oeste en un trineo, escoltado por un puñado de guardias. Sus hombres lo observan partir. Algunos lo llaman abandono. Otros lo entienden. Sea como sea, Napoleón se ha ido. La retirada continúa. Los supervivientes avanzan a trompicones por Polonia, por Prusia, rumbo a la seguridad del territorio controlado por Francia. Ya no parecen soldados. Parecen cadáveres andantes. Sus uniformes son harapos. Sus rostros están negros por la congelación. Avanzan arrastrando los pies en silencio, demasiado destrozados para hablar. Finales de diciembre de 1812. Los restos del gran ejército cruzan el río Niemen, de regreso a territorio aliado. Menos de 40.000 soldados en condiciones de combate lo logran. De un total de 685.000, el resto están muertos, capturados o tan destrozados que jamás volverán a luchar. Es el peor desastre militar de la historia europea. Y es solo el principio del fin para Napoleón. En menos de un año, toda Europa se volverá contra él. El imperio se derrumbará. El invencible emperador se verá obligado a abdicar. Escapará del exilio y luchará de nuevo en Waterloo, pero perderá. Y morirá solo en una isla remota, prisionero de los británicos, atormentado por la carretera helada desde Moscú. Pero esa es otra historia. Esta historia termina aquí. En la nieve. A orillas del Niemen. Con 40.000 supervivientes y 645.000 fantasmas.